Vamos a resolver 9 ejercicios que se están mostrando en pantallas. El tema es derivadas de funciones trigonométricas inversas y para ello requerimos conocer las fórmulas de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, estas funciones trigonométricas, como las conocemos, son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, pero sus derivadas se van a explicar a continuación. Para empezar, tenemos la derivada del arcoseno, que consiste en la expresión de x, teniendo como finalidad sacar la derivada de esta expresión, que para x es 1. Y en la parte inferior se escribe la raíz de la unidad menos la función al cuadrado. Si tuviéramos alguna otra función, ¿verdad? Aquí como lo indica la fórmula, en la parte superior va la derivada de la función y en la parte inferior la diferencia de la unidad con la función al cuadrado, todo en la raíz. Posteriormente tenemos la función arco-coseno. Esta función es idéntica a la anterior, simplemente que en la parte superior vamos a colocar el signo de menos para la derivada superior. Sigue la función arcotangente. La función arcotangente es parecida a las anteriores, pero ya no lleva la casita de la raíz, por lo tanto en la parte inferior no se coloca la raíz. Y para ello aquí tenemos una pequeña tabla para ver cómo están las funciones trigonométricas. Podemos hacer el comparativo entre la función seno y coseno, que son idénticas, simplemente que el signo es lo que cambia. En la parte inferior va la raíz de 1 menos x cuadrada. Aquellas funciones que también pueden considerarse recíprocas o que están directamente asociadas son el arco tangente con la función arco cotangente. Como podemos mirar estas dos funciones, tenemos que ambas son idénticas, no llevan raíz, pero en el arco tangente tenemos a la unidad positiva y en el arco cotangente tenemos a la unidad negativa. Y podemos considerar que el arco secante y el arco cosecante también son inversas. Tenemos la expresión de la unidad, en el caso de arco cosecante, negativa sobre una función que es x multiplicada por la raíz de x cuadrada menos 1. Y en el arco secante la misma expresión pero con signo positivo. Y en la segunda parte de la tabla tenemos las mismas funciones pero con la derivada en la parte superior en caso de no ser la variable o la unidad. Gracias a la explicación anterior vamos a resolver estos 9 ejercicios, empezando con el primero, que es función de r es igual a arcseno de r menos 2. Número 1, función de r igual a arcoseno de r menos 2. Empezamos con el primer paso, que es pues verificar si tiene coeficientes en la parte anterior del arcseno. Al principio no los tiene, por lo tanto nos vamos directamente a la expresión y a la función, que se van a observar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, tenemos que vamos a calcular la derivada por separado del r-2 y aplicar la fórmula que vimos anteriormente para el seno, que consistía en la raíz de la unidad menos la función al cuadrado. Para empezar tenemos la derivada de la expresión r-2. El valor de 2 es constante, se vuelve 0, el valor de r se queda como 1. Y esto va a multiplicar a la unidad, que en este caso es el 1 que nos dio, por el valor de la derivada, que pues también es 1 y que se queda de la misma manera, sobre la raíz de la unidad menos la función menos 2 al cuadrado. Aquí debemos de tener presente que en algún momento nos va a pedir el desarrollo de un binomio al cuadrado, que se va a expresar de la siguiente manera, solo para recordar: cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En este caso ambos términos están entre paréntesis con el signo negativo, cosa que va a influir en el resultado. Por ejemplo, menos por más menos para r, menos por menos 2 se vuelve positivo, y a la hora de formar el binomio nos queda r cuadrada más el doble, que es r por 2, que sería 4r, y al final tenemos el último valor al cuadrado, que sería 4. 4 con signo negativo. Pero este 4 no se va a quedar como 4, vemos que aquí es 3 porque al final se combina con el número 1.
el número 1 que aparece al principio de la expresión que conocimos como la unidad, quedándonos de la manera simplificada la expresión 1, o aquí lo expresa como d sobre dr sobre x, que es la unidad 1, sobre la raíz de menos r cuadrada más 4r menos 3. Para el número 2 tenemos la expresión y es igual a un cuarto de arctangente de 2x más 1 sobre 2, para lo cual nos propone separar los términos o los elementos. El 1/4 vamos a considerar una constante que se va a ir a la parte delantera de la expresión al principio. Luego tenemos que debemos de calcular la derivada de la función 2x más 1. Aquí parecería algo complejo la derivada de la función de 2x más 1 sobre 2. Debemos recordar que por la forma que tiene la expresión, aquí simplemente el 2x sobre el 2 se convierte en la unidad, 2 sobre 2, 1, y la segunda parte se convierte en un medio. Aquí al principio, donde dice que aplicamos la regla de la cadena, lo único que se hace es acomodar la expresión del arco tangente. Recordemos que la expresión de arco tangente no tiene raíz, simplemente es el valor de la variable al cuadrado más la unidad. La derivada de la expresión 2x más 1 sobre 2 nos queda el valor de 1, así que no hay ningún problema posterior. Y la expresión inferior debemos de recordar que vamos a determinar un binomio al cuadrado, multiplicado por la derivada que nos dio 1 y multiplicado simultáneamente por el 1/4. Para lo cual, al simplificar la expresión, tenemos que 2x sobre 2 es a 1 y 1 sobre 2 es un medio. Pero recordemos que este número 4 que está al frente va a influir sobre la expresión, modificándola, teniendo como expresión final 4x cuadrada más 4x más 5. Recordemos que a la hora que se hace la multiplicación de cada uno de los términos, nos va a quedar de la siguiente manera. X cuadrada, porque aquí recordábamos que 2 entre 2 nos daba 1, más el doble producto del primero por el segundo, que en este caso es un medio por 1 por 2, nos queda 2x. Aquí en teoría tenemos x cuadrada más 2x, y el último término es un cuarto, que al multiplicarse por 4 cada uno, queda de la siguiente manera. 4 por x cuadrada, 4x, 4 por 1, 4, y este valor de 4 multiplica a este valor que está de manera interna, 4 por 1, 4, y recordemos que el 1/4 multiplicarse por 4 se vuelve un entero más 4 nos da 5, quedándonos finalmente la expresión 1 sobre 4x cuadrada más 4x más 5. Para el ejemplo número 3 tenemos la expresión y igual a 4 arcsen de x menos 2 sobre 2 menos raíz de 4x menos x cuadrada. Podría parecer que la expresión es muy difícil por la extensión que tiene, pero este signo de menos nos marca una separación de dos expresiones a las cuales de manera independiente cada una se le va a sacar la derivada. Podemos observar aquí cómo se está calculando la derivada de cada uno de los elementos. Primero, el 4 veces el arcseno de x menos 2 sobre 2 y segundo, la resta de la raíz de 4x menos x cuadrada. Para lo cual, la derivada de la raíz de 4x menos x cuadrada y la derivada de x menos 2 sobre 2 con el arcseno con el 4, nos vamos a ir a las fórmulas para determinar. Como podemos recordar, la función de seno nos evoca a la raíz de la unidad menos la expresión original que es x menos 2 sobre 2 al cuadrado. Y en la parte superior va la derivada. En este caso, este 4 que está aquí es el 4 que está como constante, porque la derivada de la función, aunque sea una fracción, un medio de x menos 1, pues nos da 1 por 4, de ahí es donde viene el 4 en la parte superior. Y esta expresión al modificarse y al determinar el binomio al cuadrado, junto con el acomodo de las variables, nos queda menos x cuadrada más 4. Para la derivada de la raíz, debemos de recordar que se aplica la fórmula 31 de la derivación. Aquí podemos ver que simplemente es el valor de 2 menos x en la parte de arriba,
sobre la expresión de manera normal y completa raíz de 4x menos x cuadrada en la parte superior. Este valor de 2 menos x simple y sencillamente es la derivada de la función. Recordando que tiene como fracción el número 2 como un coeficiente 1/2 y por eso queda la mitad de la derivada. La derivada original sería 2x menos 4, pero al dividirse entre 2, la fórmula 31, nos queda la expresión 2 menos x. Observamos que los resultados de cada derivada tienen en la parte inferior, es decir, el denominador, valores con términos semejantes. Simplemente tenemos que hacer el ajuste para que queden acomodaditos. Por ejemplo, en el primero tenemos menos x cuadrada más 4x y en el segundo 4x menos x cuadrada. Al acomodarse, podemos ver que los numeradores, es decir, los valores de arriba, pueden agruparse de modo que se simplifique. Por ejemplo, en la parte de abajo nos queda el mismo término, raíz de menos x cuadrada más 4x, y en la parte superior nos queda el valor de x más 2. ¿Por qué nos queda x más 2? Porque este signo negativo determina el cambio de los signos de los de arriba. Menos 2, menos por 2, menos 2. Y menos por menos x se vuelve más x, por eso queda positiva. Al agruparse el menos 2 con el 4, vemos que el 4 positivo es mayor y por eso nos queda más 2. El siguiente ejercicio nos pide que calculemos la derivada de y menos 6 arco coseno por 2 sobre x menos 2 menos x más 6 por la raíz de 4x menos x cuadrada, todo sobre 2. De igual manera como en los ejemplos anteriores, notamos que son dos expresiones separadas. Primero calculamos la de la función trigonométrica inversa y luego calculamos la de la expresión algebraica. Podemos notar en las expresiones que son dos derivadas distintas, una positiva y una con signo negativo. Hay que tener presente que este signo negativo puede modificar los resultados o la forma en la que se va a expresar la derivada de la función. La primera derivada, que es la de 6 arco cosecante de 2 sobre x menos 2, nos da el número 6 en la parte superior. Recordemos que la derivada de la función que está aquí nos va a dar 1, 2 sobre x menos 2. Por lo tanto, se multiplica por el valor de 6 y simplemente el 6 se recorre. Y en la parte inferior tenemos de igual manera una expresión parecida a un binomio al cuadrado, que el valor de x menos 2, haciendo su ajuste, nos va a quedar como de manera negativa x cuadrada más 4x. Y para la derivada de la función, aquí tenemos que la expresión funciona de manera operativa como la fórmula 31, quedando el valor con raíz en la parte inferior, y en la parte superior tenemos el valor de la derivada del 4x menos 2 menos x al cuadrado multiplicado por el x menos 6. El valor de x al cuadrado nos queda como 2x, habíamos dicho, y el valor de, aquí tenemos este valor que nos va a quedar en la expresión que nosotros conocemos como 2x, porque la derivada de 4 de x al cuadrado es 2, y el valor de 4 se queda aquí con su signo negativo, se va a quedar como 2. Como 4, perdón, porque el coeficiente es 4. Entonces lo que va a suceder es que esto se va a dividir entre 2, quedándonos x sobre 2, y al multiplicarse, quedándonos 2, y al multiplicarse por este valor, 2x por x nos va a quedar 2x cuadrada, y 2x por 6 nos va a quedar el valor de 12. Y en la parte inferior pues nos queda el valor de la raíz, tal cual lo sabíamos o lo conocíamos, como lo manejamos en la fórmula. Igual que antes, notamos que la expresión de abajo es idéntica, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer el ajuste para que se acomoden y se conviertan en términos semejantes. El término semejante que se queda es menos x cuadrada más 4x, y la parte superior se va a agrupar. En este caso podemos notar que para esta expresión, este signo negativo
va a tener una influencia en toda la expresión. Menos por menos se va a convertir en signo de más, que lo podemos ver aquí, y menos por más se va a convertir en menos. Al combinarse los valores, ¿sí?, nos va a quedar el valor final de menos 6. Porque este 6 es positivo y este 12 se va a convertir en 12 negativo, quedándonos como mayor valor el signo negativo de menos 6. Y la expresión de abajo, como habíamos dicho, pues son términos semejantes. Simplemente se va a escribir una sola vez, menos x cuadrada más 4. Para el ejemplo número 5 tenemos una expresión todavía más larga. Y es igual a x menos 1 sobre 2 por la raíz de 2x menos x cuadrada más un medio del arcseno de x menos 1. De igual manera vemos que al aplicar la regla de la cadena son dos derivadas diferentes. Para lo cual vamos a determinar la derivada para la primera parte, que es un medio de la arcoseno de x menos 1, y la segunda parte, que es x menos 1, que es una multiplicación sobre 2 por la raíz de 2x menos x cuadrada. Para la primera expresión, pues como es una x, sabemos que la derivada de x pues es la unidad, por eso se queda en la parte de arriba. Y en la parte inferior tenemos el valor elevado como binomio al cuadrado junto con la unidad, esa parte ya la explicamos antes, que nos queda menos x cuadrada más 2, y el 1/2 va a pasar a la parte inferior de la expresión. Para la segunda derivada tenemos x menos 1 sobre 2 por la raíz de 2x menos x cuadrada. Recordando la fórmula 31, en la parte inferior nos queda el 2x menos x cuadrada con su raíz, con el número 2, porque aquí delante tenemos una expresión con una fracción, y en la parte de arriba nos queda la derivada del x cuadrada negativa, ¿verdad?, más el 2x, que se convierte en 2x negativo más 2, y que esto al multiplicar al x menos 1, aquí tenemos dos valores. Acuérdense que la derivada de x cuadrada sería 2x y la derivada de 2x sería 2. Recordando que el valor de x cuadrada es negativo y que esta expresión para finalizar el ejercicio se va a multiplicar por el x menos 1. Aplicando todas las herramientas de álgebra, nos queda en la expresión final menos 2x cuadrada más 4x menos 1 sobre 2 veces la raíz de 2x menos x cuadrada. Para finalizar el ejercicio, al colocarse una frente a otra, recordemos que era una suma, vemos que la parte inferior tiene el mismo término semejante y la parte superior se va a agrupar. En este caso podemos notar que este 1 positivo se va a eliminar con este 1 negativo, que está aquí. Este 1 positivo se va a eliminar con este 1 negativo y nos va a quedar simplemente esta expresión que está aquí, para lo cual se es una simplificación buscando un término semejante que es x por menos x, 2x cuadrada, y x por más 2, 4x. Recordemos que este 4 y este valor de 2 se van a disminuir o se van a volver la mitad, porque aquí en la parte inferior tenemos un 2 que los está dividiendo. Terminando el ejercicio nos queda la expresión x por menos x más 2 sobre el valor de la raíz de menos x cuadrada más 2x, que este fue el término semejante entre ambas expresiones derivadas. Para el ejercicio 6 tengo una función a la cual yo voy a expresar como x para considerar la variable, pero en el enunciado aparece como s de t es igual a 3 por raíz de 9 menos t cuadrada más 2 veces arcoseno de t sobre 3. Al igual que en los otros ejercicios, nos damos cuenta de que son dos derivadas por separada. La primera, 3 veces la raíz de 9 menos x cuadrada, y la segunda, 2 veces el arcoseno de x sobre 3. Para lo cual, la primera, que es la raíz, fórmula 31, recordamos que la derivada de x cuadrada es 2x,
y la derivada de 9 es 0, por lo tanto nos queda 2x por 3 se vuelve 6. Pero como en la fórmula 31 estamos aplicando la raíz, tenemos un medio imaginario, por eso vamos a escribir en lugar de 6x la mitad, que es 3x. Y la parte inferior de la expresión pues se pasa tal cual. Para la derivada del arcoseno de x sobre 3 debemos recordar la fórmula que nos dice que es la raíz de la unidad menos la expresión al cuadrado. Y el valor constante que aparece enfrente va a pasar a la parte superior. En este caso, el producto de la operación nos queda como x cuadrada, con signo negativo, con el número 9 y la raíz en la parte de abajo. Igual que en los casos anteriores, notamos que la parte del denominador es idéntica, por lo tanto los términos de la parte superior se van a sumar. Aquí debemos observar que la primera expresión tiene un signo negativo al frente, por lo tanto queda como menos 3x más 2 sobre el término común, agrupado primero la variable y luego la constante. El ejercicio 7 nos maneja la expresión 6x igual a 25 arco secante de 3x sobre 5 menos 3 veces x por la raíz de 25 menos 9x cuadrada. Para lo cual tenemos que separarlo como ya lo hemos hecho antes, con la diferencia de que en la parte de afuera tenemos no solamente la expresión y, sino una constante que es el número. De manera resumida, por la extensión de esta derivada, ¿verdad? Al aplicar en el primer término la fórmula y en el segundo término también, en el primero debemos de recordar que la fórmula que se está utilizando es la de la derivación del arco cosecante para la fórmula que ya conocíamos, el arco cosecante de la derivada que de acuerdo a la fórmula que nosotros ya ubicamos, que es esta que está aquí, nos dice que es menos 1 sobre x por la raíz de x cuadrada menos 1. Para lo cual, nuestro resultado nos da 125 en la parte de arriba y en la parte inferior tenemos la raíz de x cuadrada por la raíz de 9x cuadrada menos 25. Y la segunda expresión que corresponde a la raíz, la fórmula 3. La expresión que dice 3x por raíz de 25 menos 9x cuadrada, que para aplicar la fórmula 31 será de la siguiente manera, quedándonos en la parte de arriba 3 por menos 18x cuadrada más 25 y en la parte de abajo la raíz de 25 menos 9x cuadrada. Este es el término que correspondería a ambas derivadas, pero como tenemos la expresión del 6 como una expresión de la derivada de y con respecto a la derivada de x, esto hace que en un despeje tengamos el valor de 6x por las expresiones de 3x más 5 elevadas a la sexta potencia, dos veces, una con signo positivo y una con signo negativo. Esto para compensar los términos que aparecen o que se van a agregar de manera posterior en cada una de las expresiones. Aquí tengo el 125 con ambos términos agregados en la parte superior y aquí tengo el 3x por 18x más 25 con ambos términos también agregados en la parte superior. Debemos de notar que el 6x no se pasa de manera sola, sino que estos términos vienen a darle equilibrio a la expresión, porque estamos hablando de una razón de cambio de la derivada con respecto a la derivada de x, como lo que nosotros podríamos conocer una especie de segunda derivada. Para el ejercicio 8 tenemos la expresión w es igual a 2 por raíz de z más 2. Esta expresión se le va a sumar la raíz de 2 por el arco tangente de la raíz de z más 2 sobre 2. Aquí tenemos que observar que igual que antes también son dos expresiones diferentes y en cada una se va a calcular la derivada respectiva. Para la primera aplicamos la fórmula 31. Aquí tenemos un 2 en la parte de arriba que neutraliza el 1 medio que nace a partir de la fórmula 31, por lo cual ya no aparece aquí un 2 en la parte inferior, ni tampoco el número de arriba se divide entre 2. Y para la fórmula de arco tangente debemos de recordar cómo es la fórmula de arco tangente, que es 1 sobre 1 más la variable, en este caso la x al cuadrado, sin raíces. Y el número de arriba es positivo, quedando la expresión 1 sobre
x más 4 por raíz de x más 2. En este caso, este es el resultado de la derivada, porque recordemos que tiene un coeficiente de raíz de 2, que para que le pueda dar equilibrio a la expresión, se va a pasar a la parte inferior modificando el valor de la expresión. Igual que en todos los casos anteriores, debemos notar que en la parte inferior las expresiones deben de ser idénticas, pero aquí tenemos la expresión x más 4 como una expresión que desequilibra ambos términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí se recomienda que verifiquemos de qué manera podemos compensar este valor. Aquí lo que se realiza en la expresión es que este x más 4 se va a colocar como si fuese una fracción en ambas partes de la expresión. Ponemos un x menos 4, más 4 en la parte de arriba y un x más 4 en la parte de abajo. Estos x más 4 son como expresiones que vienen a darle equilibrio para que puedan ser iguales. Cuando tenemos estos términos igualados con sus paréntesis y todo, aquí están un poquito feos, pero ahí están. Esta expresión que está aquí abajo y esta expresión se vuelven idénticas. ¿Y qué pasa arriba? Bueno, pues simplemente como yo ahora tengo aquí un x más 4 y no un 1, lo que sucede es que a este x más 4 le vamos a agregar el 1 que está de este lado y se vuelve x más 5. Teniendo como resultado la expresión x más 5 sobre x más 4 por raíz de x más 2. Finalmente tenemos una expresión también algo extensa, con la diferencia de que ahora todo esto que estamos observando es un solo término. Es un solo término porque ahora nada más no tiene signos de más o de menos que separen dos expresiones, por lo tanto se va a sacar una única derivada de toda la expresión. Para ello debemos de recordar nuevamente la fórmula de la derivación de la función trigonométrica inversa. Arco tangente es igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. Al aplicar la expresión, nos queda la fórmula de la derivada o la forma de derivada antes con una previa simplificación, porque estos valores que están aquí nos afectan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos a la parte enfrente un 2x, 2 tercios de arco tangente y en el interior de la expresión un tercio? Bueno, este un tercio se multiplica por tangente de x sobre 2, dándonos tangente de x sobre 6. Este ajuste es la multiplicación de esta fracción por esta expresión que tenemos aquí. Para lo cual vamos a derivar arco tangente de tangente de x sobre 6, separando el 2 tercios en la parte posterior. Finalmente, al aplicar la regla de la cadena, tenemos ahora sí, dentro de la misma expresión, la forma de tangente de x sobre 6 al cuadrado con la unidad como lo marca la fórmula de la arco tangente, y además debemos de calcular la derivada de tangente de x sobre 6. Para lo cual la tangente de x sobre 6 es igual a un sexto de la secante cuadrada de x. Este un sexto es porque la expresión de x sobre 6 se pasa a la parte exterior y simplemente se calcula la tangente de x, que es secante cuadrada de x. Al integrarse ambos términos, tenemos que en la parte exterior el 2 tercios va a intervenir ahora en la expresión. Tenemos esta que es la derivada directa del arco tangente, que es 1 sobre tangente de x sobre 6 al cuadrado más 1, y tenemos la expresión de la derivada del tangente de x sobre 6. Al agrupar y utilizar los términos semejantes correspondientes, toda esta multiplicación nos queda como 4 veces la secante cuadrada de x, y en este caso sería 4 veces porque tenemos los valores el número 2, el número 1, el número 1, que son los numeradores en la parte de arriba, y tenemos en la parte inferior tangente al cuadrado de x. Debemos de recordar también que para la expresión que está acá abajo, la división de la división sube y nos queda el término tangente cuadrada de x más 36 para terminar este ejercicio.
Esto ha sido todo por mi parte, espero que este material sea de gran ayuda y sobre todo que sirva para resolver estas derivadas de las funciones trigonométricas inversa. Debemos recordar que son dos elementos muy importantes en estos ejercicios: el conocer las fórmulas de las derivaciones, tanto las simples, las que tienen variables x, las compuestas que tienen funciones de x, respetar los signos, hacer los cálculos correctos y sobre todo aplicar las herramientas de álgebra que nos servirán para complementar correctamente el ejercicio. Esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.